efectuó todos estos disparos al aire que se le hicieron a la ministra Siche, pero que claramente tenía por objeto, en el fondo, terminar por perjudicar esa situación de diálogo, esta promesa de diálogo que había planteado en su inicio el gobierno. Entonces, tuvo su efecto, obviamente, claro. Lo tuvo de este gobierno, claro. Y lo tuvo también de este pueblo, de los pueblos, para los pueblos indígenas. Entonces, hubo una situación ahí que si en el evento de que se hubiese planificado bien esa cosa, eso no hubiese ocurrido. Justamente sobre eso, yo quería justamente sobre eso, ¿no? O sea, ahí eso se puede atribuir eventualmente a una falta de experiencia, una cierta ingenuidad, si se quiere, pero también el problema que también tiene el gobierno de Boric es que no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces ahí es un poco difícil, digamos, si no hay mayoría en el Congreso, de llevar a cabo todo lo que él quisiera hacer. Es decir, estoy poniéndome en la postura del abogado del diablo, como se dice. El diablo. Sí que se le puede decir a él el diablo, pero en fin, es la expresión, así claro. Lo quiere la expresión. En fin, en todo caso hay ese tema también, ¿no? Sí, obviamente que existe, pero sin embargo hasta este momento no existió ninguna materia que se necesite en la intervención precisamente del Parlamento, salvo para las materias de cuando se quiera renovar nuevamente el estado de excepción constitucional. En primera instancia es por decreto, y luego si quiere prorrogarse tiene que tener el acuerdo del Congreso. Pero estos son errores políticos, esto no tiene que ver con la agenda legislativa que el gobierno pudiera tener, porque hasta este momento no se ha enviado ningún proyecto de ley en materia legislativa. Entonces aquí no es culpa del Congreso. Esto tiene que ver exclusivamente por falta de experiencia de parte del gobierno, que no ha escuchado a las organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas hoy día, por ejemplo, que son históricas, ¿no? Están a la expectativa hasta este instante, ¿cuál es el interlocutor que debería tener el gobierno? ¿Cuál va a ser el interlocutor del gobierno para poder conversar estas cosas? Tenía a Salvador Millaleo en Interior, pero Salvador Millaleo, precisamente un académico, un abogado... Sí, acá lo he entrevistado también a él hace unas semanas, efectivamente, y vi efectivamente claro. Que había renunciado, ¿no? Había renunciado. Y él renuncia precisamente porque ahí tiene una discrepancia respecto a cómo enfocar la política pública en materia indígena. Creo que el gobierno cometió el error original de todo esto, fue que precisamente la agenda indígena siempre, históricamente, ha estado en el Ministerio de Desarrollo Social, para poder implementar desde ese ministerio todo aquello que tenga que ver con materia de pueblos indígenas. Además, porque la propia ley 19253, que es la ley indígena en Chile, mandata al Ministerio de Desarrollo Social de que tiene que hacerse cargo de la agenda indígena propiamente tal del gobierno. Sin embargo, el gobierno comete el error de que saca la agenda indígena del Ministerio de Desarrollo Social y lo pone en el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior, por su propia naturaleza, tiene una lógica distinta, que tiene que ver con el resguardo del orden público y la seguridad interior del Estado. Entonces, de todos los funcionarios que existen, todos hablan bajo la lógica de la seguridad, de otorgar seguridad a la población. Si se mete un tema que es político ahí, se va a terminar asfixiando por la agenda de seguridad. Y es lo que le pasó también a Millaleo, ¿no? Porque Millaleo lo que planteaba en el fondo, él creía en los procesos de diálogo, sin embargo, no tuvo el espacio suficiente adentro de ese ministerio como para poder implementar esta posibilidad de diálogo político que él en algún momento pensaba que podía realizarse, y a raíz de eso, sencillamente, él renuncia al cargo. Deja al ministerio prácticamente sin el piloto en materia indígena. Y hoy día la agenda indígena en el gobierno no tiene un piloto, no hay con quién lo va a dirigir. La ministra Siche tiene sus propias materias ahí de seguridad pública, y el Ministerio de Desarrollo Social incluso está solamente manejando temas de compra de tierra, pero incluso está fuera del comité político. Entonces, en otros tiempos, precisamente el Ministerio de Desarrollo Social era parte del comité político, porque eran el tema complejo que abordaba, aparte de pobreza, era el tema indígena. Entonces, claramente a esos son errores de carácter político, ahí no tiene que ver el Congreso. De acuerdo. Falta de experiencia, una especie de romanticismo, como usted dijo.
Sí, falta de experiencia, un exceso de romanticismo, yo creo, y además de eso es la exclusión de otros sectores que realmente tienen la experiencia de gobernar. O sea, por ejemplo, hoy día tiene muy pocos digamos, personeros de gobiernos que hayan tenido participación en los gobiernos anteriores, y esto no es la reconstrucción del país ni empezar de cero. Aquí lo que se tiene que hacer es aprovechar la experiencia de los 30 años que existió en materia de política indígena, aprovechar lo bueno, corregir los errores y implementar las ideas nuevas que él estaba planteando como un presidente joven con nuevas energías y nuevas ideas. De acuerdo, Sin embargo, ese es un discurso, ese es un discurso que es válido para todas partes, incluso acá en el Perú, por cierto. Es precisamente... Me parece muy interesante lo que acaba de decir. Ahora, yo quería preguntarle, ya que estamos en el tema indígena, quería preguntarle precisamente sobre, antes de repente de retomar este tema, porque como usted sabe en la televisión a veces los temas van más rápido de lo que uno quisiera, el tema de la Constitución. Ahí se ha ¿cómo se llama? Se ha consagrado que Chile es de este proyecto, quiero decir, que tiene que todavía que ser formalizado, que Chile es un país como Bolivia, un estado, ¿cómo se llama? Plurinacional, pluricultural, y bueno, eso significa varias cosas. Va a haber una autonomía para los pueblos originarios, en particular, por supuesto, los mapuches, que son el 90%, si no me equivoco. Ahora, yo quería preguntarle específicamente, si quiere hacer un comentario sobre el multinacional, por supuesto, como no, pero también el tema jurídico, que se va a reconocer, digamos, las formas jurídicas, ¿no?, de las normas de los mapuches. ¿En qué temas el derecho mapuche se diferencia del derecho, las normas mapuches se diferencian del derecho clásico, no sé, en temas de propiedad, de familia? ¿En qué temas hay una diferencia? Sí, mire, primero que todo yo creo que hay que digo diciendo de que específicamente y claramente la nueva Constitución va a reconocer la preexistencia de los pueblos y naciones originarias que habitaban este territorio, ¿ya? Y en virtud de esa preexistencia la reconoce precisamente el derecho a la libre determinación y al autogobierno y una serie de derechos individuales y colectivos a las personas pertenecientes a estos pueblos indígenas, 10 pueblos indígenas hoy día en Chile. Sin embargo, también hay que tener claridad de que el Estado, además de eso, se reconoce como un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Que en definitiva, el Estado se compone no solamente del pueblo chileno, sino también de las 10 naciones originarias. O sea, es un conjunto de naciones que concurren a la formación de este Estado bajo una propia forma de Estado y bajo una propia constitución. ¿Ya? Aquí no hay estatutos constitucionales distintos como ocurriría, por ejemplo, en los Estados federados. No, aquí existe una constitución, existe una forma de Estado que cobija dentro de su interior a los 10 o 2 o 11 pueblos que conforman, diríamos nosotros, el Estado chileno. ¿Ya? Esto implica, en definitiva, de que los pueblos indígenas, en función de ese derecho a la libre determinación, tienen derecho a estos derechos colectivos. Principalmente el derecho al autogobierno en sus asuntos internos. No significa aquí un autogobierno que pudiera relacionarse en distintas formas que al propio Estado, a través de una cancillería de indígena o cosas así, sino más bien el autogobierno tiene que ser con materias que le competen y que son propios de los pueblos indígenas, en tanto a, por ejemplo, sus instituciones tradicionales, en cuanto a sus autoridades tradicionales, en cuanto a mantener y desarrollar la propia cultura, en cuanto a proteger las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, y en relación a las tierras y territorios indígenas está la protección también del territorio marítimo. Estamos hablando de comunidades, por ejemplo, mapuches que se desarrollaron en la zona del mar, que nosotros le llamamos los lasquenches, y que ellos giran en torno, hacen su vida y su cultura en relación al mar. Entonces, también eso implica que no solamente las tierras y los territorios indígenas van a estar protegidos, sino también se reconoce aquí el territorio marítimo de los pueblos indígenas. Y también, evidentemente, que como los pueblos indígenas tienen una relación especial con sus tierras, sus territorios y los recursos naturales, porque sobre todo eso descansa toda su cultura indígena, es que también la Constitución va a respetar los derechos de la naturaleza y va a establecer mecanismos para que las personas puedan, cualquier persona pueda accionar en razón o en protección de la naturaleza. Ahora,
En lo que usted plantea, que son las instituciones jurídicas en el caso del derecho propio, evidentemente que se reconoce ya el pluralismo jurídico. ¿Qué significa eso? Que va a ser un sistema de justicia, no va a haber un poder judicial como hoy día existe en la forma en que lo conocemos hasta este momento, sino más bien va a haber un sistema de justicia que reconoce también a las comunidades, o sea, los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, ¿ya? Y la forma en que esto opera al interior de sus propias comunidades. Ahora, hay muchas cosas que todavía no están muy claras porque también la Constitución, no olvidemos que establecen valores, principios y normas, evidentemente, pero que posteriormente le entrega al legislador la posibilidad de que puedan desarrollar cada uno de los puntos que están en la Constitución. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto, el sistema de justicia indígena, en coordinación con el sistema nacional? No es paralelo, es en coordinación al sistema nacional. ¿Qué implica eso? Que finalmente es la Corte Suprema que en definitiva va a unificar la jurisprudencia que pudiera existir y que derivara, por ejemplo, de los tribunales de los pueblos indígenas, y que en definitiva también eso tiene límite porque los tribunales el derecho indígena no puede ser contrario a los derechos fundamentales que la Constitución política reconoce ni a los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por lo tanto, cuando hablamos de jurisdicción especial indígena, cuando hablamos de reconocimiento de los derechos propios de los pueblos indígenas, estamos hablando de un sistema que opera dentro de los límites del Estado y dentro también de los principios generales del derecho y dentro de las normas que establecen el sistema de derechos humanos. Ahora, ¿qué hay de distinto respecto de, en el caso de los pueblos indígenas y la sociedad en general? Yo le puedo decir, conozco la cultura Rapa Nui, conozco la cultura Aymara, conozco la cultura mapuche, obviamente, y hay rasgos que son muy complejos, muy distintos. Primero que todo, lo que se reconoce también es el uso de la lengua en los sistemas de justicia indígena. Hoy día, si un indígena está procesado, por ejemplo, en materia civil, y quiere declarar respecto de prestar su declaración en un juicio, tiene que hacerlo en el lenguaje castellano, aunque no es un español, en que no es claro. un idioma oficial. Claro. En Chile no es el idioma oficial, pero los tribunales funcionan con el español. Entonces, la persona tiene que hacerse entender con el idioma. Claro, pero es un tema procesal. Es un tema procesal. Yo me refería a normas de fondo. Pero, normas de fondo. Ahí voy yo. Que precisamente en materia, por ejemplo, de matrimonio, existen normas propias del pueblo mapuche de cómo se constituye el matrimonio, los derechos que tiene la mujer dentro del matrimonio, ¿ya? Porque somos una sociedad que no tiene tan sesgo. Por ejemplo, el Código Civil dice que si usted se casa en sociedad conyugal, el hombre es el representante de la sociedad conyugal y administra sus propios bienes. ¿Así? Y los bienes también de la sociedad conyugal y los bienes de la mujer. Así el régimen de sociedad conyugal. ¿El hombre es el jefe de la sociedad conyugal en Chile? El jefe de la sociedad conyugal es el hombre, ¿ya? El hombre es el que administra los bienes de la sociedad conyugal. Aun cuando la mujer llegue con bienes, ¿ya? Ah, caray. Eso no me lo esperaba. Pero bueno, eso así estamos en Chile. Sociedad conyugal es el régimen general de matrimonio en Chile. Existen otros, existe la separación. En todas partes, pero que el hombre fuera el jefe de esa sociedad conyugal, ahí sí, eso no me lo imaginaba. Tengo por aquí el Código Civil. No se preocupe, yo sí le creo, pero me parece, bueno, es verdad que Chile además se ha demorado en reconocer el divorcio, para empezar, ¿no? Chile se ha demorado mucho más que otros países, pero que todavía existía eso sí no me lo esperaba. En el caso de los derechos indígenas, existe igualdad de administración de los bienes. ¿Ya? Ya. O sea, forman una comunidad de bienes. Ahí los indígenas en Chile se parecen a como acá en el Perú. Que yo sepa, el derecho de familia no pone al hombre por encima de la mujer. O sea, ahí se parece a lo que pasa acá y en otros países. Menos para la administración de los bienes. Claro. Mire, es tanto que si la mujer llega al matrimonio, ya se casa por régimen de sociedad conyugal, tiene un campo, tiene una casa, tiene una finca, y posterior, eso pasa a administrarse, aparte de la sociedad conyugal, administrada por el marido. Si la mujer después quiere vender, necesita la firma del marido.
y el marido tiene que autorizar esa venta. Y, de lo y viceversa, y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y viceversa también, claro, puede ser eso que... sí, porque es una sociedad conyugal, los dos tienen que firmar, ¿no? Exactamente. Pero en el caso de los indígenas no, porque en el caso de los indígenas se plantea el tema del mutuo acuerdo y cuando en definitiva siempre prevalece el propietario de ese bien. ¿No entiendes? La mujer perfectamente podría vender un bien determinado, sea mueble, sea inmueble, parte de los inmuebles, en fin. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia del cuidado de los hijos, ¿ya? Uh-huh. En materia de cuidado de los hijos, hoy día en Chile, por ejemplo, ocurre que, si bien es cierto, se modificó la norma, pero hace par de años atrás el derecho preferente a los hijos estaba a cargo de la mujer, ¿ya? Uh-huh. Y resulta de que se modificó la ley par de 4 años atrás y permite, en este caso, que por mutuo acuerdo, los padres, si se separan, o puede decir, ya tú lo cuidas, pero en el caso de los mapuches no se requiere de ese mutuo acuerdo. Siempre es posible que el hombre también pueda hacerse cargo de esa situación, de cuidar a sus hijos, de llevar a sus hijos y cuidarlos. Normalmente queda en manos de la mujer, pero no es por obligación. No sé si me logro explicar. ¿Ya? Ya, okay. Entonces, ahí tenemos una nueva materia, también respecto de... O sea, los mapuches están al nivel de cualquier sociedad europea que también equipara a ese nivel al hombre y la mujer, entonces. Exactamente. Lo que ocurre es que en la sociedad mapuche no existía lo que le llaman el patriarcado. ¿Ya? El patriarcado es una contaminación de la sociedad occidental, como decimos nosotros. Que casi está desapareciendo, ¿no? Por lo menos a nivel jurídico. Claro. Por ejemplo, mire, la mujer en la comunidad mapuche juega un rol importantísimo. En la familia es más matriarcal la situación de la mujer, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, mi papá, yo vengo de una familia tradicional mapuche. De acuerdo. Y mi padre se encargaba de cosas que eran de fuera, en la comunidad y todo, pero en la casa mandaba la madre y ella decidía lo que se hacía y todo ese tipo de cosas. Y así es la sociedad mapuche, ¿no? Entonces, no existe eso. Era muy extraño cuando llegaba la autoridad, algún funcionario público decía, ¿dónde está el jefe de hogar? Claro. Y para nosotros nos parecía raro porque no existía un jefe de hogar, que existía 2 personas que construían una vida en común. De acuerdo. No existía esa figura del jefe. Entonces, ahí tenemos materia muy sustantiva, en materia de familia, que en una nueva constitución esto va a ser completamente distinto para los pueblos indígenas. No va a haber una subordinación de la vida indígena a lo que establece la sociedad mayoritaria, que responde a la propia cultura chilena, ¿no? Y a la sociedad occidental, pero no necesariamente tiene que ser modelo para la sociedad mapuche. Y nunca lo fue. De acuerdo. ¿Me entiendes? Bueno, la verdad, podemos seguir hablando horas y horas, es muy interesante, pero como usted sabe, en la televisión el tiempo es limitado. Quería hacer todavía varias preguntas, pero bueno, se nos ha ido el tiempo, así que vamos a seguir conversando en otra ocasión porque este tema todavía tiene para rato. Ni siquiera es seguro todavía que la Constitución vaya a ser aprobada el 4 de septiembre, en fin, vamos a ver. Pero en todo caso tenemos materia para conversar, así que yo lo estoy ya desde ahora comprometiendo para otra conversación en algún otro momento. Le agradezco bastante. Pero por supuesto. Le agradezco bastante por estas explicaciones, y nada, pues estaremos en contacto de todas maneras. Sí, yo le agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado y que siempre estoy disponible para participar dentro de sus programas y esperamos que el 4 de septiembre ganemos a través de la prueba, ¿no? Porque pienso que esta Constitución no es perfecta, pero es mucho mejor que todas las constituciones que ha tenido Chile a lo largo de su historia constitucional. Entonces, merece la pena que el pueblo chileno se dé la oportunidad de poder aprobar esta nueva Constitución y construir un destino mucho más justo para todos los pueblos y para todas las personas, que en el fondo es lo que buscamos todos, ¿no? La felicidad, finalmente, de vivir conforme a nuestros valores y a nuestros principios culturales. Así es que muchas gracias por la invitación y nuevamente le doy mi saludo al pueblo del Perú y esperamos vernos en otro momento. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues, hasta luego. Muy bien, la pregunta del día...